Jorge Castañeda, un gusto, un honor tenerte en este noticiero. Debes ser uno de los hombres más correteados del país y del mundo en este momento. Jorge, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué dices de bueno? Pues de bueno poco, porque hacer noticieros en estos momentos, no creas que las notas son muy halagüeñas. Jorge, yo te preguntaría, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo estadounidense? ¿Qué pasó ayer? Y después te pregunto, ¿qué puede venir? Pues mira, lo que ya más o menos sabemos de las encuestas de salida, Fernando, muy rápidamente, es los jóvenes no votaron por Hillary Clinton como se esperaba, lo hicieron en mucho menor medida que con Obama en el 2008 y el 2012, y eso le ayudó a Trump porque esa era una reserva de votos para Hillary Clinton. Los afroamericanos no votaron por ella de la misma manera que votaron por Obama, lo cual quizás era lógico, pero la participación afroamericana fue baja y los latinos no salieron a votar como se esperaba. Esta vez conformaron más o menos 12% del electorado, apenas un punto más que con Obama en el 2012, y en segundo lugar votaron por Trump en un 65%, digo por Clinton en un 65%, menos que por Obama hace 4 años. Estos tres sectores iban a ser una reserva de votos para ella y no le funcionaron, y por tanto no tuvo ella cómo contrarrestar el apoyo enorme que tuvo Trump de los varones blancos de más de 50 años y que no tienen una educación universitaria, que son muchísima gente en Estados Unidos. Estados Unidos, claro que es el país multicultural, multiétnico, multirracial que todos conocemos y admiramos, sí, pero sigue siendo un país mayoritariamente blanco, mayoritariamente conservador y sobre todo mayoritariamente carente de los niveles educativos que uno esperaría de un país de esa riqueza. Pues si tomamos todo esto en su conjunto, Fernando, entendemos que, aunque esto no era previsible ya los últimos días, todos nos fuimos con la finta de las encuestas, los que seguimos este proceso desde hace 1 año y medio, sí habíamos visto desde el principio que existía un peligro real de que Trump fuera el candidato republicano y de que Trump fuera el próximo presidente de Estados Unidos. Jorge, de este cóctel que nos estás formulando, entiendo muy bien que los afros no votaran igual por Hillary que por Obama. Los jóvenes, ¿por qué no salieron los jóvenes? ¿Sería que los candidatos eran muy viejos? Porque si ves la edad de Obama y ves la edad de los dos, de Hillary y de Donald Trump, bueno, están setenteando, cosa que ya no es frecuente en el mundo. Bueno, pues para empezar, en efecto no se identificaron con ella, no iban a votar nunca por él, pero debían haber votado por ella y no lo hicieron. Los famosos millennials lo que hacen en muchos casos, tanto en Estados Unidos como en México, es mandar tweets y estar en Facebook, pero no salen a votar. Y pues los twitters no sirven para ganar una elección. O en todo caso, andar tuiteando no equivale a andar votando. En cambio, la gente que leía los tweets de Donald Trump, gente de más de 50 años, varones, blancos, etcétera, pues sí salieron a votar. Y Hillary Clinton simplemente no entusiasmó a los sectores del electorado que debía entusiasmar. Ahora, ya sería hora, Fernando, un poco para concluir, que dejemos de pensar de esta manera tan ilusa, tan mágica en México, como nos gusta hacer, que pues simplemente porque tenemos ganas de que Trump no sea el candidato republicano, no lo va a hacer. Y como tenemos ganas de que no gane, pues no va a ganar la elección y no va a ser presidente. Y ahora tenemos ganas que no diga que no haga lo que dijo, pues ojalá no lo haga. ¿Cómo que ojalá? O sea, el ojalá no existe en estas cosas. El señor ganó porque prometió hacer una serie de cosas y casi 60 millones de norteamericanos le creyeron.
de que están equivocados, de que no tienen ni idea lo que estaban haciendo, todo eso podrá o no ser. Ellos votaron por él, y en un país como Estados Unidos o en una democracia como México, algo de lo que prometes lo tienes que hacer. Claro, así funcionan las elecciones. ¿Cómo incide, Jorge, en nosotros la victoria de Trump para la elección del 2018? ¿El tener a Trump ahí puede fortalecer o debilitar a los que se están candidateando? Bueno, yo creo que va a debilitar a México y va a hacer de la elección del 2018 una contienda muy diferente en un sentido muy preciso. El tema externo, el tema internacional, el tema de la relación con Estados Unidos va a ser muchísimo más importante con Trump que lo hubiera sido con Clinton, porque este es un reto al que no solo no estamos acostumbrados, es un reto que nunca hemos tenido que enfrentar en México. Un presidente de Estados Unidos abiertamente hostil a muchos de los puntos de vista y de los los valores y las virtudes mexicanas, alguien que tiene una mayoría en el Senado para aprobar todo esto, una mayoría en la